En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, agradecemos al señor subsecretario, don Lucas Palacio, que nos acompaña esta mañana, al asesor de la Dirección General de Agua, don Oscar Cristi. No vino, vino Juan José Aya. El señor Miguel Silva, que está aquí, el asesor de la... No, el asesor de la DGA, sí, el de las obras hidráulicas, don Claudio Darrigrandi, el Seremi de Salud de la región de Coquimbo, está por llegar. Yo creo que ellos están por llegar acá. Bueno, le damos las gracias por estar acá para tratar las diversas materias que tenemos hoy día en tabla. Y le vamos a dar la palabra al señor subsecretario o a quien usted disponga a su equipo que asuma la palabra. Muchas gracias, presidenta, y a todos los presentes. Nos han invitado a esta sesión para presentar nuestros puntos de vista e informar sobre el programa de agua potable rural de Las Cañas y Las Cañas 2 y Choapa Viejo, y también para ver el estado de la implementación de la ley que regula los servicios sanitarios rurales. Con lo cual, que por su intermedio, presidenta, quisiera dejar a Claudio Darrigrandi que conduzca la presentación. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a dar entonces la palabra al señor Darrigrandi para que se refiera a los dos temas, ¿cierto? Tanto del reglamento en relación a los servicios sanitarios rurales como la situación del agua potable en las comunidades de Cañas, Las Cañas y de Choapa Viejo en la provincia del Choapa. Tiene la palabra, señor. Buenos días, senadores, comisión. Partamos con el reglamento porque como me escuché que el Seremi no había llegado, entonces imagino que le interesa ver el tema Locaña. Así que, ¿les parece que partamos con el reglamento? Ya. Me dijeron que pues, lo tratamos de hacer en unos 10 minutos, es más extenso, pero como siempre hay consulta, entonces vamos a ajustar los 10 minutos. Ya. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Lo cambiamos? Ya, gracias. Aquí, ahí está, ya. Ahí está. Ya. Estos son los antecedentes generales de contexto. Ahí, ya, perfecto. Estamos identificando quiénes se aplica la ley. Ya, y lo que creo que le interesa básicamente a esta comisión es el plan de trabajo que tenemos como Dirección de Obras Hidráulicas, con algunos plazos y con los contenidos establecidos. Estamos hablando que este programa de APR tiene hoy día llega a la población rural, que se estima en 2,2 millones, de los cuales aproximadamente 1,68 millones son atendidos por este programa, a través de 1.800 sistemas de APR distribuidos en todo el país. De esos 2,2 millones de personas del sector rural, todavía nos falta cubrir una demanda potencial que corresponde a lo que es semiconcentrado, la población semiconcentrada, que está entre 15 y 7 habitantes por kilómetro lineal, que son más o menos, debemos andar por el orden de 200 de los 41, 120.000 personas que están dentro de ese segmento. Y también nos faltan aproximadamente 500.000 personas, que es lo que es dentro de lo que es la población dispersa. Y la población dispersa son menos de 7 habitantes, 7, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí no hay todavía ni un porcentaje de demanda cubierta porque es muy caro y hay que evaluar a través del sistema de desarrollo social. Nos complica porque no tenemos metodología todavía. Entonces, este programa opera con lo que son recursos estatales, sectoriales, pero también a través de organismos públicos como Gobierno Regional, Subsecretaría de Desarrollo Social, con lo que es financiamiento extrasectorial. Nosotros, generalmente, cuando hay este tipo de sistemas, lo que hacemos nosotros es como hacemos la unidad técnica, lo apoyamos técnicamente. Esto es la estructura, esto es lo que es, cómo se establece, básicamente se distribuyen nuestros sistemas APR a lo largo del país. Como ustedes se dan cuenta, estamos básicamente distribuidos en la zona central, es muy fuerte.
La ley. El 17, en febrero del 17 se dicta esta ley, la 20.998, que es básicamente el marco legal para que pueda regular a los sistemas de agua potable rural, que hasta antes de esto son bastante autónomos, y acá siempre hemos sabido que es muy complejo era complejo administrarlo. Y justamente, entre otros, esta ley basa a regularlo. Se elabora, al mes siguiente se dicta este reglamento, previa consulta de lo que son los organismos técnicos consultivos. Básicamente lo que tiene que ver con los ministerios: Ministro de Hacienda, Economía, Salud, Vivienda, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Subdere. En este tema de los reglamentos participó la gente, participaron las directivas, distintas asociaciones a lo largo del país. Se elabora el 17 reglamento, se ingresa a Contraloría en septiembre del 2017, se retira en noviembre del 2017 porque hubieron observaciones de forma y fondo. Durante los meses de enero y febrero se realizaron reuniones entre lo que son los comités de obras públicas y no es reingresado este reglamento. Actualmente, lo que se está haciendo con este reglamento, lo que no se reingresó, Obras Hidráulicas establece un equipo transversal a partir de asesores de gabinete, gente del equipo de agua potable rural de la subdirección, como así también a través de trabajos con lo que es la CIS y con asesores de OH, de modo de establecer un reglamento que permita llevar a cabo esta ley. Algunas características tiene que ver con que el sistema va a ser operado por el comité, ¿ya? Y debe de contar con una licencia que es entregada por Obras Hidráulicas, que tiene una duración de 5 años. Esa es una modificación que antes no se daba porque los comités operan en forma dependiente. Algunas restricciones tienen que ser sin fines de lucro. Y hay que tener un registro de operadores, porque el MOP de OH va a llevar este registro de operadores que son estos sistemas. Básicamente esto es algunos conceptos, ¿ya?, que tienen que ver con lo que tiene que ver con lo de las organizaciones, el porqué. ¿Ya? Protección de la ayuda mutua, no discriminación, eficiencia económica, uso sostenible de los recursos. Esto es el por qué se está haciendo esta asistencia. Otras características es establece normas para fijación de tarifas, ¿ya? Y aquí es lo que nosotros hemos estado trabajando como Obras Hidráulicas en conjunto con la CIS, que en el fondo es aquellas tarifas que permitan que sean lo mejor posible, asociado a que cada localidad, cada provincia, cada PR tiene una realidad distinta en términos de estructura, de los pozos, el sacar el agua de una profundidad X respecto a otra tiene distintos costos. Entonces hay que ir generando una tarifa estándar que permita que sea lo más representativa de cada una, sin afectar obviamente la eficiencia de estos sistemas. Se crean estos consejos consultivos, que son con elecciones periódicas, que se está trabajando en ello también. Estamos asociados también a una ventanilla única que tiene que ver con lo que es los programas de inversión pública, que se establezca a través de una sola entidad. Otras características principales. Se termina con la obligación de empresas concesionarias en los servicios sanitarios, comunidad técnica. Aquí en esto hay una observación, sí que hay que aclarar, que la ley permite que se pueda renovar por una vez más ya este convenio con las sanitarias, y después las sanitarias pueden participar el día de mañana como consultores juntos con una oferta también mayor.
Aquí está lo que es las nuevas funciones de lo que sería la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que es quien se hace cargo finalmente de la administración completa. Hay que recordar que antes esta ley, obra hidráulica, lo que hace es fiscaliza, ya hace inspección a estos convenios. Esa es la labor de obra hidráulica. Entonces, administra el registro de operadores, clasifica a los operadores, evalúa licencias cada 5 años, entrega los antecedentes a la super, el apoyo técnico. Y finalmente, esto es bien complejo, que tiene que ver con formular, evaluar proyectos, contratar inversión en el agua potable. Nosotros hacemos todo ese trabajo que antes hacía la sanitaria. Respecto a lo que es el informe financiero, punto importante es que se establece con un equivalente hoy día a 77.000 millones. Ya cuando se establece originalmente esto, en el año 15, traído moneda 2018 equivale a 77.000 millones. Hoy día Obras Hidráulicas está con una cartera de 110.000 millones de pesos, lo cual sin duda va a implicar el día de mañana que tengamos que hacer algunos ajustes presupuestarios, porque si lo hacemos en términos de función lineal, es distinto una cartera y los recursos requeridos para manejar inversiones de 77.000 versus 110.000 millones, que estamos hablando de un 30-40% más. Esto es la evolución de la, como ustedes verán consecuentemente con la anterior, esta es la evolución desde el 2010 hasta hoy día. 63 de lo que es subtítulo 31 para agua potable rural, 46, 78.000, 74, 77, hasta llegar hoy día a 108.000 millones de pesos, 2018. ¿Perdón? ¿Me permite, Presidenta? No, y aquí también hay algo que es bien importante, que es el stock, porque esto es la inversión para nuevos sistemas de APR y también para aumentar la capacidad de algunos existentes. Pero la cantidad de sistemas de agua potable rural que hoy en día, aquellos que son concentrados, ya tenemos una cobertura de un 100% en todo el país. Y que ya estamos abordando más del 40% de los semiconcentrados, y la idea es ir disminuyendo esa brecha tendente a cero, digamos. Con lo cual nos quedarían solamente los 500.000 personas, digamos, casas, familias identificadas como dispersos. Y eso se están abordando desde otro punto de vista, con sistemas autónomos, a través de recursos del gobierno regional, recursos de la Subdere, con sistemas autónomos. Entonces, más allá de lo que aquí se plantea, que ha ido incrementándose progresivamente el presupuesto para generación de nuevos sistemas, son sistemas que son un poco más caros justamente porque son dispersos, que son entre 8 y 15 viviendas por kilómetro lineal. Por lo tanto, son menos eficientes desde el punto que implica más inversión. No solamente la mantención, no solamente es el incremento de ese tipo de sistemas de agua potable, sino que la mantención de todos. Algunos se van poniendo viejos, hay que controlarlos, y todo eso recaerá ahora con esta ley, digamos, en los hombros de la Dirección de Obras Hidráulicas. Recupera la palabra, señor. Ya. Complementariamente a eso, lo que decía el subsecretario, importante señalar que hace años atrás, cuando estábamos con este programa, una solución para el costo de una solución para un APR, un sistema concentrado, sería 400, 500.000 pesos por arranque. Hoy día, dado que ya cada vez se ha avanzado en esto y los diseños y los sistemas que quedan son bastante complejos, hemos tenido soluciones hasta 4 o 5 millones de pesos, 10 veces más lo que originalmente era. Entonces, sin duda que se hace complejo el seguir avanzando y si hay que avanzar en metodología, en lo que es sistemas dispersos, hay que tener metodologías que hoy día no existen en Mideso. En años atrás, 400, 500.000 pesos, mucho tiempo atrás. Pero hoy día tenemos soluciones que están entre 4 a 5 millones en algunos casos, es lo que son los semiconcentrados. Y eso es por lo disperso justamente de las viviendas. Señor subsecretario, usted en su información, este gráfico que está ahí
e incluye la construcción, es lo que se ejecutó hasta el 2017, ¿cierto? Más el remanente que hay para el 2018. Aparece el 18, sí. Sí. Y la propuesta presupuestaria que tendrá que presentar el Ministerio para la nueva ley de presupuesto 2019 contempla recursos para los dispersos, para la construcción de nuevos. Sí, lo que pasa, perdón, son casi puros dispersos los que están quedando. No, mire. Nosotros tenemos un 100% de cobertura de los sistemas concentrados, que son aquellos que tienen, que involucran más de 15 viviendas por kilómetro lineal. De los semiconcentrados, porque eso ya tenemos cobertura de un 100% y la inversión que ahí se hace es para mantener y para extender algunos casas que se ponen cerca, entonces mejoramos la capacidad de inducción, aumentamos el tamaño del estanque y hacemos nuevos ductos para atender a esas nuevas viviendas, ¿cierto? De los semiconcentrados, que son entre 8 y 15 viviendas por kilómetro lineal, tenemos una cobertura de un 40%. Ahí tenemos algunos que son más eficientes y otros menos eficientes. Los menos eficientes, que son los que más van quedando, son los más caros, que son aquellos que en general superan los 2 millones de pesos por arranque. Tenemos algunos casos extremos que han superado los 4 millones de pesos. Pero en general están cerca de los 2 millones de pesos, son entre 4 y 5 veces más de lo que costaba un arranque en el sistema concentrado. Entonces, progresivamente, por eso creemos que progresivamente el presupuesto de inversión del sistema de APR va aumentando, porque las soluciones para mantener el ritmo de atención son más caras. Muchas gracias, señor subsecretario. Muy bien, retoma la palabra. Gracias. Y este plan de trabajo, tratamos de hacer un resumen de lo principal que era lo anterior para llegar a esto, que es lo que nos pidió la presidenta de la comisión, que es el plan de trabajo que tenemos respecto a lo que es el reglamento. ¿Ya? Estamos en este momento en lo que es el diseño de metodología con la tarificación, que esto está en mayo y julio. Efectivamente hay comisiones, se está trabajando en lo que corresponde a estas tarifas que hablaba, que tiene que ser un sistema estratificado de acuerdo a cada zona. Ya se está trabajando con la CIS, con equipos de OH y equipos transversales. También ha habido reuniones con las asociaciones nacionales, regionales, respecto a, le hemos ido entregando información sobre el avance de esto. También esto se ha ido permanentemente integrando a la comunidad, porque lo que es el convenio entre DOH y la sanitaria establece capacitaciones periódicas, unos encuentros periódicos, y en estos encuentros temas precisamente ha sido el avance del reglamento. Estamos también trabajando en paralelo lo que es la metodología de clasificación de los operadores. También estamos en el plazo dentro de mayo-julio. En julio, finales de julio, estamos incorporando las observaciones y redactar lo que sería ya al término una nueva versión de este reglamento. Hay unas consultas en el mismo mes de julio que tienen que hacerse justamente con los ministerios que componen, como les decía en un principio, este consejo. ¿Ya? Hay que hacer las consultas con ellos. Entre julio y agosto esperamos y tenemos programado, aparte de los dirigentes, ya hacerlo con los comités de cooperativas. Queremos sin duda que las personas que queremos así en asociaciones, para ser más eficientes, hacérselo saber. ¿Ya? Y esperamos que la elaboración de este reglamento sea ingresada a la Contraloría General de la República en el mes de septiembre, así está establecido. Otra acción en curso que tenemos es básicamente estudio de formulación para la subdirección, nuevas funciones que no se establecían originalmente, porque con este reglamento no establecía justamente que hubiera asesoría jurídico, administrativo, no estaba dentro de las funciones en el reglamento anterior. Entonces estamos modificando, trabajando en eso, porque se contemplaba por ser el hecho una subdirección que DOH debería apoyarlo. Y eso es una situación muy compleja, porque Obras Hidráulicas está con
una fuerte carga de trabajo, siempre lo ha estado. Entonces, sacar gente de obras hidráulicas para apoyar estos temas que están acá de APR es complejo. Efectivamente, generaría menores indicadores de rendimiento para obras hidráulicas. Entonces, hay que contemplar de este reglamento el apoyo directo en esta área. Y finalmente vamos a estar con lo que es implementación de pilotos. Partimos justamente en Atacama, que fue una de las direcciones que operó sin convenio. Entonces, y estamos estableciendo, vamos a fortalecer Atacama. Ellos vinieron la gente a obras hidráulicas, hicieron un levantamiento, un diagnóstico de la situación, y estamos reforzando eso, como también estamos incorporando a la oficina de Petorca dentro de este programa gente potenciando APR. Eso es por lo menos, presidente, lo que tiene que ver con el reglamento, y esto en general. Ya esto es más general, avanzar en los diseños del sistema, que esos los puntos son desagregados de los puntos anteriores. ¿Ya? Elaborar clasificaciones de los operadores, evaluar, ver el sistema de evaluación de las licencias que nosotros entregamos cada 5 años, ver el estado de situación de derechos de agua, vulnerabilidad de cada servicio. Hay que hacer un diagnóstico sin duda de cada sistema, y eso hay que trabajarlo en paralelo también. Ese es el avance que tiene el reglamento, presidente. Muchas gracias, señor Darrigrandi. Ofrezco la palabra a algún colega. Senadora Proboste. Presidenta, saludar a todos nuestros invitados en el día de hoy, al subsecretario, a todo el equipo. Quisiera preguntarle cuáles son los criterios que hoy día tienen para que pueda quedar registrado en la comisión en cuándo vamos a considerar una localidad desconcentrada o dispersa, como ustedes lo han señalado, pero la nomenclatura que nosotros habitualmente utilizábamos era concentrada y desconcentrada, eso por una parte. Segundo, es que efectivamente, como lo señala el señor Claudio Arrigandi, hoy día la Ley de Servicios Sanitarios Rurales consigna nuevas funciones, atribuciones para la Dirección de Obras Hidráulicas, y por eso que se estableció en este mismo proyecto de ley, se consideró nueva dotación de funcionarios. La información que nosotros tenemos es que a través de un oficio, el 657 del 14 de marzo del año 2018, esta administración le solicitó formalmente a la Contraloría retirar el decreto con fuerza de ley número 19, que precisamente modificaba las plantas de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, me gustaría saber si es que ustedes reingresaron este oficio, si están pensando hacer modificaciones a la propuesta original respecto de las plantas de la Dirección de Obras Hidráulicas. Eso por ahora, presidenta. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra al señor Darrigrandi. Tiene la palabra. Ya. Gracias, senadora. Respecto a los criterios, como le decíamos, en lo que es la zona concentrada, está cubierto 100%, ¿ya? Que son 1.200.000 sistemas. En lo que es semiconcentrado, son aproximadamente 247.000 familias, de las cuales nosotros tenemos cubierto exactamente un 42%. En lo que es la obra hidráulica, está avanzando en 3 temas. Está avanzando nuevas inversiones que tienen que ver con cubrir el 58% restante que falta por esta demanda potencial. En eso estamos avanzando con nuevas inversiones. A través de la metodología que es habitual, que tiene que ver por costo como el arranque, y ya existe en eso. Estamos avanzando además en lo que es el sistema de conservación en ambos sistemas, en lo que es el programa de semiconcentrado, como así también el programa de concentrado. Y que la conservación tiene que ver aproximadamente hasta cerca de 90 millones de pesos, inversión por sistemas que no se puede repetir. O sea, podemos hacer solamente una conservación al año. Y estamos también avanzando en estudio geológico, cuando hay que buscar nuevas fuentes. Entonces, en mejoramientos también es en la tercera derivada de este programa de mejoramiento que tiene que ver con nuevas extensiones, mejorar los diseños en los estanques. Eso es de lo que existe. Y lo que es el programa de localidad dispersa,
obviamente aparece cuando uno tiene hay identificado una demanda, sin duda empiezan a aparecer nuevos demandantes del sistema, y por eso es que se le llamaba dispersa. Aquí lo que estamos haciendo es identificarlos. El trabajo que está haciendo es identificar a quiénes exactamente son, y sin duda que hay que avanzar en ellos, pero el tema es que, como le decía, la metodología que tenemos hoy día para evaluar estas soluciones no nos dan rentabilidad social, y eso es complejo y estamos avanzando en ello. Sí, señor subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, para que quede claro, los sistemas concentrados son aquellos, el criterio para definir cuándo un sistema es concentrado son más de 15 familias, o más bien arranques por kilómetro lineal. Entre 8 y 15 son semiconcentrados. Menos de eso se considera disperso. Nosotros como ministerio tenemos un 100% que son 1.200 arranques cubiertos por el sistema concentrado, y tenemos un 42% de los sistemas semiconcentrados. El criterio para poder definir en cuál se invierte, que me imagino que para allá iba la pregunta, primero y cuál después, es en la medida que van estando listos las ingenierías. Nosotros ya tenemos catastrado a todas las personas que están en esta situación de semiconcentrado. Apenas se hace el catastro, comienzan los estudios de ingeniería y estudios hidrogeológicos para poder entregarle esa solución, y cuando está listo lo financiamos nosotros, y normalmente al último, nosotros como ministerio, digamos, normalmente en el último tercio del año se allegan también recursos del gobierno regional para poder financiar esos sistemas. Senadora Allende, gracias, ha pedido presidenta. la palabra. Buenos días, disculpas por llegar tarde, tenía otro tema que resolver antes, pero yo quería preguntar lo siguiente. Bueno, no sé si septiembre, por lo que me acaba de informar la presidenta, más o menos cuando ustedes creen que va a estar listo el reglamento. Ojalá hubiese estado antes, porque yo creo que estamos todos esperando hace un rato para poder resolver bien los temas de la APR. Lo que yo me interesaba saber es cuál es el convenio que ustedes tienen con la empresa sanitaria. Yo entiendo y quiero saber exactamente, entiendo que hay una subvención o una cantidad de recursos que se le entrega a la empresa sanitaria por su capacitación, seguimiento, colaboración, por decirlo así, de lo que son, cómo están funcionando nuestros sistemas, que todavía los seguimos llevando a PR hasta que salga el reglamento. Estando en localidades, como me ha tocado visitar más o menos seguido Petorca, por la escasez hídrica, por supuesto, y no la única, he estado en La Ligua, en fin, Cabildo, y lo que he visto o lo que me he reunido con las asociaciones de la PR, lo que ellos dicen es que ellos no reciben ese monitoreo permanente, esa capacitación permanente, ese seguimiento permanente, y por lo tanto a mí me gustaría saber qué es lo que estamos haciendo como Estado, como política pública, qué sentido tiene que nosotros entreguemos determinados recursos si no se cumple exactamente con lo que debiera ser. Entonces hay una falla nuestra en cuanto a la fiscalización sobre lo que debiera ser las obligaciones que tienen las empresas sanitarias en relación a nuestro APR. Lo digo porque esto es muy importante, porque como ya supongo se habrá dicho acá, pero lo hemos siempre valorado, que el actual sistema de APR, más allá de mejoras que imagino que podrán salir del reglamento, es la solución que tenemos para las localidades que están justamente más aisladas, no concentradas y que carecen hoy día de forma de abastecerse de agua. Entonces, creo que tenemos que dar todas las herramientas posibles para que se cumpla como corresponde, además, en la calidad y en las condiciones que debe entregarse por respeto justamente a los usuarios, a los beneficiarios, además que no son justamente organizaciones o cooperativas que lucren, sino que al contrario, están entregando un servicio para sus, digamos, vecinos sin esa condición. Entonces yo estoy preocupada porque he visto que hay una mirada más bien crítica al apoyo que reciben de parte de la empresa sanitaria. Y creo que es interesante entonces que saber lo que acabo de preguntar, por un lado.
Y por otro lado, he tenido la oportunidad de conversar con la Gerencia General de ESVAL, por ejemplo. Ellos tienen todo un planteamiento de una forma en la cual ellos sienten que puede trabajar más y mejor todavía con las APR, que se lo han presentado al gobierno regional. El gobierno regional, entiendo, junto con los consejeros regionales, quedó de estudiarlo. Yo no sé si está en conocimiento el subsecretario, sería bueno, si no, poder tener una información al respecto. Yo entiendo que están evaluando, pero había una serie de planteamientos porque ellos sí tienen, a ver, no me recuerdo mal, pero esto fue hace como 2 semanas, fundamentalmente garantizar la generación, que eso es importante, del recurso hídrico, no entrar a reemplazar la administración, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es bien importante porque ellos, como tienen las fuentes y tienen las redes, consideran que pueden ser mucho más efectivos a la hora de garantizar la fuente de agua y con esta condición de no reemplazar propiamente la administración. Entonces, a mí también me gustaría saber y conocer esa opinión. Eso es por un lado. Y por otro lado, incluso el planteamiento de ellos también es que, por decirlo de alguna manera, no son sus palabras textuales, son las mías, pero de alguna manera han detectado cierta falta de coordinación cuando hay situaciones de sequía más extremas en lo que entre la gobernación, en fin, y el gobierno regional a la hora de tener que acudir con camiones aljibes para poder resolver la situación de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que se toma lo que hay a mano. Y me parece que las diferencias de precios son bastante considerables en unas y otras situaciones, porque se supone situación de emergencia. También creí entender que ellos incluso tienen propuestas que tienen camiones especializados con GPS que van a permitir la trazabilidad desde dónde salen para evitar que exista lo que hoy día puede ocurrir entre las gobernaciones y los gobiernos regionales en los cuales no hay un acuerdo y por lo tanto las diferencias son bastante considerables. Entonces yo creo que es interesante que nosotros conozcamos la mirada desde el Ministerio de Obras Públicas, qué es lo que están pensando en relación a estas propuestas en la fiscalización, una eventual colaboración en la generación y no sé si hay otras líneas de trabajo que ustedes consideren que son las adecuadas. Me imagino que si no fuesen empresas sanitarias habría que preguntarse quiénes son los adecuados entonces para entregar esta capacitación, seguimiento, monitoreo, en fin, que ayudara al mejor desenvolvimiento, por supuesto, de las APR. Entonces, eso también es interesante que ustedes nos indiquen si han visto otra alternativa o esto es cautivo, por decirlo de alguna manera, solo existiría esta posibilidad. Yo creo que eso también es interesante saberlo. Eso es lo que quería por ahora. Gracias. Gracias, senadora Allende. Ofrezco a la senadora Proboste, senador Castro, y le damos la palabra para que acoja más inquietudes, el subsecretario. Todas las sesiones son televisadas por nuestro canal. Transmitir que no forman parte de nuestra región necesariamente, pero son 2 en Chiloé, y de hecho me mandaron hasta las fotos de un sistema de agua potable rural en Huillinco, donde están las fotos de las obras que quedaron a medio camino. Entonces la comunidad tiene mucho interés en saber qué es lo que va a ocurrir con ese proyecto. Me dicen que les consulté, este es un sistema que está funcionando y que se habían hecho obras para el mejoramiento. Entonces, ¿cuál es el plazo? Porque, bueno, las obras dice que están paralizadas hace por lo menos 5 años. Entonces, 5 años. Sí, 5 años. Sí, entonces ahí sería importante señalar eso. Es la APR de Huillinco y de la misma forma el APR Las Vertientes, en donde cumplen todos los requisitos que señaló el subsecretario. Son 22 familias que están en menos de 1 kilómetro de extensión, sin embargo nunca han tenido posibilidad de tener este sector Las Vertientes también en Huillinco. Son 22 familias que están en menos de 1 kilómetro, nunca tuvieron acceso a sistemas de agua potable rural y ellos tienen un sistema propio, que no es necesariamente un sistema de agua potable rural, pero la idea es que si ellos también pueden entrar dentro de los programas de mejoramiento y ya ser incluidos como un sistema de agua potable propiamente tal.
Me gustaría si pudieran explicar con mayor detalle en qué consiste el plan piloto en la región de Atacama y a lo mejor entrar un poquito más en detalle de lo que fue la presentación del reglamento, porque usted señaló en su presentación, por su intermedio, presidente, el asesor de la DGA, en que este reglamento había sido observado de forma y de fondo. Lo dijo así usted. Entonces, si se puede referir a cuáles fueron esas observaciones de forma y de fondo. Porque si uno piensa, a raíz de lo que planteaba la senadora Isabel Allende, en que pareciera tan lejana esta fecha que ustedes se han planteado, porque si uno piensa, claro, esta fue un proyecto de ley celebrado por muchos, aprobado por unanimidad, y el reglamento fue ingresado en septiembre del año pasado a la Contraloría General de la República y se trabajó con las organizaciones. Entonces, claro, la fecha que ustedes plantean es muy lejana. Eso. Segundo, en este mismo contexto, ¿cómo se considera la participación de FENAPRO particularmente? Porque nosotros lo recibimos a ellos como comisión hace algunas sesiones atrás. Porque me preocupó precisamente esto que ustedes digan, miren, nos vamos a juntar con organizaciones. Aquí hay una organización que está dada, entonces me gustaría saber cuál es la relación particularmente que ustedes han tenido con FENAPRO. Y uno de los elementos que estuvo muy presente en la discusión de la ley, y así también en la letra de la ley, es que precisamente queremos dejar fuera las sanitarias. Y se deja fuera las sanitarias. Entonces, el reglamento tiene que ser en eso muy exigente respecto de lo que es la letra de la ley. Y entonces uno ve como cierto esfuerzo en esta nueva discusión para ver cómo, ojalá me equivoque, cómo tratamos de meter con fuerza a la sanitaria. Y la verdad, ellos tienen otro giro. Nosotros queremos que en esta iniciativa, tal como lo dice la ley, sea el Estado en su relación con las organizaciones a través de los comités de agua potable rural, y por lo tanto en esto me gustaría que ustedes me pudieran señalar expresamente cómo se cumple esta ley respecto de la escasa participación de las sanitarias en este proceso. Eso, presidente. Senador Castro, y le damos la palabra al subsecretario. Gracias, presidenta. Dos preguntas. Creo que en este reglamento es una buena oportunidad cuando se habla de registro de operadores. Yo entiendo que un registro de operadores considera también el ver cómo se auditan estas administraciones de los APR, donde se puede también ver la forma de resguardar los recursos que éstas generan, porque ellas, si es cierto, le están cobrando un valor a cada, llamemos a cada usuario, y estas se transforman muchas veces como la empresa más grande de un villorro, de un sector, y que de verdad que muchas personas que son un poquito más, a lo mejor, habilosas en sentido de apoderarse de estas empresas que realmente funcionan, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, y este reglamento debería resguardar también esa parte. ¿Cómo se le resguarda esa rentabilidad que tienen estas empresas para que nadie venga a lucrar? Y que se transforme, como digo, que un bien común de uso para todos los vecinos de los villorros, de todos estos sectores que son, como digo, empresas que muchas veces se transforman en empresas bastante grandes. Ese es uno que me gustaría a mí que quedara muy bien resguardado en este reglamento, ese resguardo de los recursos, que es lo más importante. Y lo otro, a mí me ha tocado conocer casos donde ya las APR se han acercado a la ciudad, al sector urbano. Si bien es cierto, las APR, su expertise es el tema del agua potable, pero no es el alcantarillado. Entonces, me imagino que eso queda o está también ya muy bien definido cuando una APR llega a un sector, y ahí me ha tocado ver que los vecinos no quieren formar parte de las sanitarias. Pero si bien es cierto, las sanitarias son las que tienen el alcantarillado. Entonces, ¿cómo se va a generar ahí esa
ese trabajo que permita también que las sanitarias sigan creciendo con el alcantarillado, que es un tema que es un tema de salud pública, que es muy importante. Entonces es un tema que también debería quedar muy bien definido en este reglamento. Esas dos preguntas, Presidenta. Gracias, senador Castro. Vamos a entregar la palabra al señor subsecretario para que acoja las consultas de los señores y señoras senadoras. A ver, voy a contestar algunas cosas yo y después, por su intermedio, Presidenta, me gustaría entregarle la palabra a las personas que me acompañan. Senador Allende, yo le encuentro razón en que ojalá pudiéramos aprobar lo antes posible el reglamento, porque esta nueva ley le entrega al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas, muchas responsabilidades e implica un cambio muy sustantivo de la manera de hacer las cosas. O sea, esto es una gran responsabilidad para el Ministerio y es algo sustantivo. Así que mientras antes nosotros podamos tener un reglamento aprobado, bien consensuado con el resto de los ministerios, y esa es la parte compleja, porque todos estos reglamentos tienen un proceso que implica ciertas aprobaciones. Y por eso hacíamos también mención en la necesidad de recursos, porque vamos a necesitar finalmente, esto es más trabajo, ¿cierto? Y más capital humano requerido. Así que desde ese punto de vista estoy de acuerdo con usted y estamos con el acelerador a fondo para tratar de sacar lo antes posible este reglamento. Ahora, respecto de... Son muchos los sistemas de agua potable rural y los comités funcionan de manera distinta unos de otros. Unos funcionan muy bien, muy organizados, y otros menos. Esa es la verdad. Y nosotros, para poder hacer un buen trabajo, y eventualmente la sanitaria también, en este caso actualmente, para poder hacer un buen trabajo, también requiere de una contraparte, una buena contraparte. Ahora, la sanitaria funciona siempre bien, tampoco es cierto eso. Ahora, a veces funcionan bien, algunas funcionan bien y otras menos bien. Es así, esto no es algo como parejo. Para nosotros el gran desafío va a ser funcionar bien con todos los sistemas, ¿cierto? Y para eso también estamos haciendo un trabajo de tal manera de poder fortalecer a nuestras contrapartes, que son los comités. Situación que se hace más compleja en espacios o donde existe escasez hídrica. Ahí la verdad es que la cosa se pone mucho más compleja y nosotros necesitamos tener una presencia más permanente, que es exactamente lo que ocurrió en Petorca, que nosotros tomamos la decisión de poner una oficina ahí con personas capacitadas, tanto de la Dirección de Obras Hidráulicas como de la DGA, para dejar de atender a control remoto un sector que está siempre sujeto y cada vez más a una tremenda escasez hídrica. Y eso es porque justamente ante la escasez de agua los mismos comités empiezan a funcionar, algunos muy bien y otros se empiezan a agarrar del cogote uno a otro, por decir una expresión bien poco formal. ¿Ah? Pero bien gráfica. Y efectivamente, mirando hacia el futuro, una mejor administración de un recurso escaso va a necesitar una mucho mejor coordinación del Ministerio con los comités y eventualmente con la empresa de agua potable, con la sanitaria o la empresa de agua potable no rural sino que urbana. Son sistemas muy precarios en donde necesitamos que también a veces nos apoyen, digamos, con entrega de agua. Respecto de lo que comentaba la senadora Proboste. Pero la fiscalización justamente de la función que debiera estar cumpliendo ahora ya, que todavía está vigente, digamos, independientemente, que no creo que el reglamento vaya a cambiar eso. O sea, hoy día ya, lo que yo le preguntaba, la fiscalización que hace hoy día ustedes, justamente como ministerio, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, de a su vez el cumplimiento que estarían o no haciendo las sanitarias, que es lo que decía yo, que recibí la información de la asociación, por ejemplo, en el caso de Petorca, de todos los comités de agua potable, son una organización única, digamos, todos los comités, y que ellos sienten que no hay ese acompañamiento, esa capacitación, esa fiscalización, ese monitoreo que corresponde y que se está pagando por aquello. Por eso es que a mí me interesa saber cómo fiscalizan ustedes aquello, porque no es posible que se esté pagando recursos y no se cumpla exactamente con lo que debe cumplirse, justamente con el objetivo de mejorar
el funcionamiento de los APR. Sí. Claudio, ¿tú conoces bien eso? Sí. Presidente. Don Claudio. Gracias. A ver, en contexto, estos convenios tienen una inspección, una inspección fiscal. Y a cada convenio tiene un inspector fiscal en donde en la firma se genera una serie de indicadores de cumplimiento. ¿Ya? El alcance de esto es asesoría y asistencia técnica. Eso es. ¿Ya? Esos 2 puntos. En estos puntos, justamente, cada inspector tiene el ámbito y se genera una visita y se generan informes. Sin duda que pueden haber algunos temas que escapan. Cuando no la sanitaria, eso es importante señalarlo, cuando la sanitaria no cumple, también se establecen multas. ¿Ya? Y Obras Hidráulicas ha consignado las multas cuando no hay cumplimiento. O sea, por lo menos lo que es la DOH en sus convenios en cada región, porque en cada región es un convenio distinto, salvo en la región de Atacama, lo que nosotros hacemos es velar por el cumplimiento de estos 2 puntos en distintos indicadores que están consignados en el convenio. Por lo menos hay alguna, insisto, hemos tenido buenos resultados en cuanto a lo que se ha consignado en estos indicadores. Sin duda que siempre hay algunas observaciones que nosotros estamos dispuestos a levantar y hemos tenido quejas. Cuando tenemos quejas vamos y mandamos a nuestros inspectores fiscales a terreno. Por lo menos en eso es. Pero hay un inspector fiscal que es exclusivo para el tema de este convenio. No sé si nos acompaña nuestro subdirector de Agua Potable Rural, que puede complementar. Sí, senadora presidenta. Primero, para responder directamente a la senadora respecto de cuál es la labor que se le contrata a las empresas sanitarias. Decir que son 2. Una, que tiene que ver con la asesoría y asistencia a los sistemas de agua potable rural, que genera un pago fijo mensual y que, como lo dice su nombre, es asesoría y asistencia. Aquí es importante decir, porque alguna vez me tocó estar en regiones y comentar esto con el gobierno regional, y hay una expectativa un poco superior a lo que otorga el convenio. Nosotros no resolvemos los problemas, no es esa la labor de la... No es una, digamos, no vamos a cambiar una bomba, sino que lo que se va a hacer es que, primero, están contratadas 3 visitas al año por sistema, que son asesorías contables, en términos comunitarios, respecto a que mantengan la vigencia, que se hagan las reuniones, y también respecto de temas técnicos, que es el más fundamental y en general el más querido en la región es el electromecánico, digamos, el que ayuda más. Pero hay un ámbito de acción que tiene el convenio y es que es asesoría y asistencia. En rigor nosotros no debiéramos, por ejemplo, cambiar una falla en un tablero, lo que ayudamos es a diagnosticarla. Entonces hay 3 visitas al año, más una bolsa, digamos, que le llamamos de visitas de emergencia. Cuando hay algún problema, nosotros generamos una visita de emergencia para que se haga el diagnóstico. Y a partir de ahí se generan entonces las herramientas propias del comité, que son ellos quienes administran su sistema y deberán tener algunos fondos para poder reponer, por ejemplo, si hay alguna falla en una bomba, una falla menos en un tablero, se les apoya en términos de las cotizaciones, en ese tipo de cosas. Y la otra labor que se ejecuta, y que es la que normalmente más se discute, es respecto de la gestión de los proyectos. Y cuando se habla de gestión de proyectos, se habla de la generación de la cartera, la aprobación de estos, toda la tramitología, digamos, en términos de las aprobaciones, vialidad, servicio de salud, Ministerio de Desarrollo Social, y la sanitaria, el pago que recibe es cuando se ejecuta la obra. No, entre medio no hay ningún pago. Cuando se empieza a ejecutar la obra, tienen un porcentaje de la inversión como pago, como retribución, porque además hacen el proceso de licitación, hacen la inspección técnica y hacen el seguimiento y el pago de las obras. Digamos, todo hasta hoy día, toda la gestión del proyecto hasta su término la administra la sanitaria. Y por eso hay un pago que en promedio es como el 14,5% en general, digamos, salvo la región de Aysén, digamos, que es bastante más alto porque los costos de movilización allá son mucho más altos. Entonces, un poco para decir también, y los comités lo saben, digamos, bueno, aparte de eso también hay talleres de formación, hay talleres de capacitación, hay encuentros con proveedores que se organizan de manera que los mismos comités vayan conociendo a los proveedores de los insumos que ellos van a utilizar.
etcétera, etcétera. Entonces, importante decir que esa es la labor que se incluye el convenio y que esa función va a pasar entonces a manos de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales una vez implementada la ley de servicios sanitarios. Muchas gracias. Toma la palabra, señor subsecretario. Sí, y eso explica mucho mejor lo que yo anteriormente había comentado, que esta asesoría no necesariamente hace que haya más agua. Por ejemplo, en sectores como Petorca, lo que ocurre es que baja la presión, ¿cierto? Primero baja la presión del agua del sistema. Entonces, los usuarios reclaman. Después, eso significa un reclamo a la empresa que tiene que, en este caso, asesorar técnicamente. Y termina generándose un conflicto, pero que se echan la culpa unos a otros, pero la verdad de fondo es que hay poca agua. Entonces eso disminuye la presión. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que es el gran desafío para nosotros. Poder acompañar a esos sistemas de agua potable rural, diseñar soluciones en la medida que sea viable, y si no, generar también una educación en los usuarios para que en momentos de escasez se cuide mucho más el agua. Porque es una realidad que es mucho más complejo. A eso es lo que yo me refería anteriormente. Sí, tenía una pregunta. ¿No? ¿Sí? Es que, bueno, este tema, subsecretario, lo hemos visto en otras sesiones porque usted dice, claro, hacer un uso más racional. El tema es que no hay una distribución racional y Petorca es el mejor ejemplo, porque hay sobreexplotación y sobreplantación. Entonces, cuando usted hoy tiene la conjunción de una sobreexplotación y sobreplantación, evidentemente que intensifica la escasez. ¿Y qué significa eso? Significa que usted tiene sectores rurales aislados que no tienen acceso a agua y hasta el día de hoy están con camiones aljibes, y ahí viene el tema de las tarifas, los camiones aljibes. Pero esos sectores, yo lo he visto personalmente, están rodeados de plantaciones de vergeles espectaculares, un vergel verde, pero yo le pregunto, se lo digo a usted como subsecretario, le digo muy seriamente y como país, si corresponde que uno diga que tiene familias que tienen que sobrevivir con camiones de aljibes, que además se ha disminuido a la mitad el acceso, son solo 50 litros, para todas sus, digamos, necesidades, y están rodeados de vergeles porque simplemente, obviamente, siempre hay gente que tiene más recursos y por lo tanto o hace un pozo más profundo o compró derechos de aprovechamiento que fueron entregados o malos derechos de aprovechamiento distribuidos. Entonces la pregunta es, no es solamente educar cómo hacemos la escasez, sino dónde interviene el Estado activamente. Y aquí hay responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua y a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Eso es lo primero que quería decirle, porque si no, no resulta. Y se me olvidó preguntarle cuánto asciende el convenio, el pago que se le hace a la sanitaria, que me gustaría saber por lo que ustedes dicen. Y justamente usted apuntó una cosa que es interesante. No conozco la cifra del pago, pero sí hay algo que me llama la atención. Claro, usted puede decir, el convenio implica asesoría y asistencia. Y habría que entrar a definir, usted dice, unas visitas como un checklist, así decir, ya fue, ya perfecto, fue. El tema es que no es suficiente, porque claro, se echa a perder una bomba, se supone que no es la sanitaria la que va a arreglar la bomba, pero la gente lo que quiere es que la bomba funcione. Entonces, el trámite que hace, que le puede ayudar a diagnosticar que efectivamente se le echó a perder la bomba, el tablero, no sé qué, la conexión, pero entonces habrá que buscar quiénes son los que le pueden dar solución. Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Cómo solucionamos cuando realmente lo que requerimos es urgencia para la gente para que esto funcione de la mejor manera? ¿Y cómo lo va a asumir entonces estas nuevas responsabilidades que asumen ahora el Ministerio de Obras Públicas? Eso es lo que me interesa. En 5 minutos más, sí. Pero yo quisiera orientar el debate porque tenemos una ley que regula los servicios, los APR rurales. Y está acá. O sea, nosotros la preocupación nuestra es que en el reglamento se refleje lo que la ley dice en materia de asesoría y mantención de los APR. Y acá está claramente establecido en el artículo 9 de la ley que se termina para las concesionarias, vale decir, para la sanitaria, de servicios sanitarios, la obligación a que se refiere el artículo 2º transitorio, donde se consagraba la función de las sanitarias para entregar estos servicios. Eso ya no existe, se elimina en este artículo 9, solamente si queda algo pendiente, si hay algún contrato, pero no es el tema de debatir aquí porque ya la ley lo consagró. Entonces lo que nosotros, la preocupación de esta comisión es decir, esta nueva dirección, ¿cierto?, que se crea de servicios
de agua, que en el reglamento quede claramente establecido esta normativa y no se incorpore nuevamente a través del reglamento una disposición que no está contemplada en la ley, sino que el artículo 9 se plasme completamente en el reglamento. Esa es nuestra preocupación y es la preocupación de las organizaciones de APR a lo largo de todo el país, que siempre pelearon para tener una unidad técnica en el Estado y no que estuviesen entregados los recursos vía FNR, ¿cierto?, los gobiernos regionales, entregados los recursos a la sanitaria, que al final nunca cumplían con la función. Nosotros veíamos que se destruían los pozos, las mantenciones no servían para nada. En mi región hace unos 3, 4 años atrás, 3.000 millones se traspasaban del Fondo de Desarrollo Regional a las sanitarias para la mantención de los APR, cuestión que no ocurría. Por eso la pelea ha sido. Y eso es la preocupación central. Yo no me muevo más de lo que aprobamos acá y que quede consagrado en el reglamento. Usted aquí lo planteó y es el resguardo que queremos tomar, ¿no? De que realmente las sanitarias desaparezcan de esta actividad que se le entregaba anteriormente, de la mantención técnica y las capacitaciones y todo para los cuales se le entregaban grandes recursos que no funcionaban. Entonces ese tema del debate está fuera. ¿Qué va a hacer la sanitaria? Eso está fuera. Lo que nos interesa, y transmitirle, señor subsecretario, la preocupación de esta comisión, es de que quede realmente consagrado en el reglamento lo que la ley y este Parlamento mayoritariamente aprobó. Eso es el debate. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muy bien. Y disculpe, vamos a tener que ir concluyendo para escuchar. Sí, lo que pasa es que este tema es muy amplio, entonces han ido saliendo cosas. Respecto a lo que dijo la senadora Isabel Allende, bueno, es de público conocimiento nosotros lo duros que estamos con la fiscalización justamente en Petorca, para todos. Y esto salió en todos los medios, hicimos una fiscalización masiva y estamos repitiendo todos los meses, la tenemos sorpresivamente planificada, de tal manera, y son con 20 fiscalizadores, con carabineros, de tal manera de que efectivamente podamos hacer una fiscalización al callo respecto de la normativa vigente. Y el día 6, es decir, esta semana, ya vamos a tener los primeros resultados, porque existe un 15 días en donde la persona afectada puede hacer su descargo, existe un proceso legal, pero ahí ya vamos a tener las primeras noticias, digamos, respecto de la extracción o la eventual extracción ilegal que existe de acuerdo a la primera fiscalización que hicimos ahí. Estamos muy fuertes en eso, pero independientemente de eso, es un hecho que ese acuífero, ese sistema de agua está disminuyendo. Entonces, esto disminuye para todos, independiente del uso que se le dé. Y eso es lo que nos preocupa, porque nos preocupa la sostenibilidad del sistema. Y efectivamente la fiscalización, nosotros hemos hecho una revisión hacia atrás, ha sido parcial, ha sido poca fiscalización. Nosotros estamos quintuplicando los esfuerzos en materia de número de personas y también en materia de número de fiscalizaciones, de tal manera de generar también una cierta disuasión en lo que a fiscalización se refiere. Y a partir de enero de este año podemos cobrar mucho más multas. Antes era solamente 20 UTM y hoy podemos cobrar hasta 2.000. Efectivamente, y le entrega más capacidad de fiscalizadores a la DGA y también una mayor multa. Por lo tanto, podemos tener una ley ahora que muerde más que la que existía antes. ¿Ah? Lo que yo quería señalar es que el tema que plantea la senadora Allende es un tema que está en debate en el Código de Agua. Es un tema que hemos venido tramitando mucho tiempo, y si tuviese ya una ley de que entregue prioridad, ¿cierto?, en la entrega del acceso al agua a las personas, si se quedara consagrado, como está en todo el articulado número 5 del Código, que ya fue aprobado, pudiésemos tramitarlo con rapidez. Usted podría influir, señor subsecretario, que la Comisión de Agricultura, que hoy día la tiene, porque ahí se consagra el derecho humano al agua, y todos estos temas son radicados ahí. Y por otro lado, nosotros aprobamos una ley que le entrega hoy día más facultad a la dirección de la DGA para fiscalizar con recursos. Eso nos ayuda mucho. Tecnología, etcétera. Sí, senadora Allende, podemos... Pero estos son 30 segundos, porque ya lo dijo la presidenta, así que no me voy a ahondar en eso. Pero sí, quizás ha faltado también una mayor coordinación con CONAF, porque, volviendo a lo que usted decía, efectivamente, y yo me alegro mucho de estas visitas masivas y estas inspecciones, pero
a lo que ya ahí decíamos, observar cerros completos plantados, realmente uno se pregunta dónde está entonces otra entidad pública que se llama CONAF que puede permitir que cerros completos sean hoy día sustituidos, lo que es su digamos, forestación natural, ¿no?, de bosque nativo por distintas especies con estas plantaciones, que además se hacen de tal manera que lo único que hace es intensificar más todavía el uso, porque además están hechas de manera prácticamente perpendicular. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hace la DGA con CONAF para evitar? Como usted mismo está diciendo, claro, está bajando la presión, pero resulta que baja la presión, intensifica el conflicto, pero hay nuevos cerros. Y si no, preguntan al alcalde Cabildo, que está muy preocupado porque ahora viene un cerro entero nuevo a plantarse, y uno se pregunta, ¿hasta dónde podemos seguir en esta situación? Independientemente de lo que señaló la presidenta, que yo comparto que esta es la gran preocupación que tenemos, pero en concreto, ¿dónde está la coordinación con otra entidad, que es la única otra que yo sepa, porque no hay otra, no existe ni declaración de impacto ambiental, ni ningún sistema de evaluación ambiental para plantar los cerros? Entonces, la única otra entidad pública tendría que ser CONAF. La pregunta que le hago al subsecretario, entonces, ¿hasta dónde la DGA se coordina para evitar justamente esta sobreexplotación? Si no, lo absurdo se sigue dando. Y lo he visto con mis propios ojos y lo he conversado con las autoridades comunales, están preocupadas porque siguen la explotación en los cerros. Sí, señor subsecretario. Bueno, sobre todo en ese tipo de sistemas que no es propiamente tal un acuífero. Ese sistema, el que está ahí en la ligua de Petorca, es un sistema que se alimenta por las bajadas de las quebradas. Por lo tanto, si es que existe mucha plantación ahí, se va chupando el agua, ¿cierto? Y lo cual no tiene que ver con ningún derecho de agua. Entonces, yo no sé si es que, y le paso la palabra a la DGA, digamos, no sé si es que existe una regulación en esa materia. Concluyendo, señor subsecretario, porque tenemos otro tema. Queda pendiente, entonces. Pero también me pidió la palabra la señora Berger. Y sí, para hacerse cargo, porque lo puntual era el tema del reglamento. El otro tema lo hemos debatido largamente en esta comisión en relación a las plantaciones, la relación entre las actividades productivas demandantes de agua y las zonas donde hay escasez total hídrica. Pero hay un pecado capital de origen. ¿Quién toma la decisión política de permitir que se instalen actividades productivas mineras, agrícolas o generadoras eléctricas en zonas donde, por ejemplo, Ligua, Petorca, con Barbalá, mi región, Atacama, donde hay escasez de agua, donde las cuencas están agotadas? Entonces ahí hay una decisión política, no sé si de los gobiernos regionales, a nivel de ministeriales, se instalan mineras, se instalan grandes sectores de exportación agrícola que demandan mucha agua, los paltos, ahí en Petorca donde no hay agua. Entonces ahí hay un tema de político, de decisión política. Sí. Señor subsecretario, concluimos. Sí. La señora Presidenta, lo que pasa es que faltaron un montón de preguntas que son importantes en el caso en qué consiste el plan piloto de Atacama, o qué pasa con Huillinco y las vertientes, si es que se está incorporando o no, y de qué forma FENAPRO, ¿cierto? Esas son las que tengo. Y qué ocurre con el sistema alcantarillado en aquellos sistemas de agua potable rural que se acercan a las ciudades, o al revés, las ciudades que crecen y se acercan a los sectores rurales. No sé si les parece, podemos enviar por escrito esta respuesta, si es que no tenemos tiempo ahora para responderla. ¿De acuerdo en eso? Sí. Por cierto, señor subsecretario. Muchas gracias. Me imagino que la pregunta de los alcantarillados, si la pudiera responder, no solo respecto de aquellas zonas rurales que se acercan a las zonas urbanas, sino más bien, o sea, responder la consulta que ha hecho el senador, pero en general nosotros tenemos zonas rurales que están muy alejadas de los centros urbanos y que hoy día cuentan con alcantarillado. Soluciones de alcantarillado que fueron financiados en un momento determinado por la Subdere. En esa línea también se pudiera responder cómo la nueva institucionalidad se va a hacer cargo de eso. Perfecto. Y lo otro reiterara, en ninguna parte, y si ustedes nos pudieran mandar el artículo en donde ustedes están leyendo alguna posibilidad de incluir a las sanitarias en este proyecto, se los agradecería, porque la verdad no hay ningún artículo en esta ley que permita que las sanitarias hagan algo dentro de los sistemas de agua potable rural, y por lo tanto lo que nosotros le pedimos en eso es rigurosidad respecto al reglamento, en que se apegue a la letra de la ley, si no tendremos que seguir los canales que así se determinan en la institucionalidad de nuestro país. Don Miguel Silva me está... Nosotros no hemos... ¿Sí? Ya, vamos a clarificarlo eso, sí. Artículo 9 de la ley, está clarito. Sí. Sí. No, pero nosotros, eso está claro en la ley, ¿eh? No. Sí,
Lo que pasa es que tan claro, por el ya. tema de tiempo aparece las sanitarias pueden postular como cualquier constructora, entonces eso es, o sea, hay que abordar el tema de registro de consultores, pero eso es. ¿Ya? Pero el artículo 9 está clarito que no Sí, tiene ninguna así es. potestad más para don Miguel. Nada más, Presidenta, y por su intermedio a los demás integrantes de esta comisión, agradecer, aunque tarde, ¿no es cierto?, el hecho de que ustedes se hayan sumado a una petición de la Cámara de Diputados cuando se discutió el presupuesto 2017 en el sentido, lo cierto, de aumentar la fiscalización de la Dirección de Agua. Debo darles a conocer de que se aumentó en 15 funcionarios la fiscalización, pero no fue un aporte más para la Dirección de Agua, sino que fue una redistribución de los recursos sacados, lo cierto, de otros ítems que era estudio. O sea, se virló un poco lo que ustedes querían. Gracias. ¿Qué suceder, don Miguel? Senador Ebensberger, y concluimos con esta parte. Gracias, presidente. Muy breve, y a lo mejor el subsecretario también lo puede incluir en su respuesta por escrito. Se hablaban aquí que se iban a hacer, ¿no es cierto?, una de la metodología para avanzar con el 58% faltante de los APR dispersos o semiconcentrados, que se iba a llevar más inversión. Sin embargo, yo quisiera saber si existe alguna política o alguna relación, a lo mejor con la Subdere, porque la mayoría o varios de ellos pudieran tener problemas precisamente de llegar a obtener el RS. A lo mejor ahí ven la posibilidad de conectarlos con lo que es la política de zonas aisladas o rezagadas que debiera trabajarse por la Subdere, que viene trabajándose ya desde el primer gobierno del presidente Piñera, también en el gobierno pasado, pero que sea una realidad, porque finalmente ahí se forma un círculo vicioso, porque esas localidades aisladas que tienen menos habitantes, cada día van a tener menos habitantes si no avanzamos en emparejar la cancha, en que tengan al menos los servicios básicos para que puedan desarrollarse y para que no sigan despoblándose. Simplemente eso, gracias. Gracias. Entonces, a través de un oficio también nos pueden hacerse cargo de la propuesta de la senadora Ebensberger. Yo quisiera un informe que yo quiero pedir un oficio, si puedo. No, pero si puede agregar se puede agregar en la misma respuesta a raíz de lo que nos planteó, es que en la ley no existe registro de consultores. Entonces, si nos puede ilustrar. No, que el artículo 9 es tajante. ¿eh? No, pero además, como él dice, él deja abierto el tema en que las sanitarias podrían estar en un registro de consultores, que ojalá nos indicara en dónde está leyendo en la ley, porque la ley no expresa registro de consultores. Un oficio solicito para el registro, si tienen un registro de los APRs dispersos, ¿en qué región, en qué zona? ¿Tienen un registro? Es muy poco. Pero lo que exista, por favor. Perdón. En general son levantamientos que hacen los municipios. Tenemos mucho menos precisión respecto de los aislados que de los semiconcentrados y por supuesto que los concentrados. Pero le vamos a hacer llegar todo el informe por región. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Quedamos a la espera entonces de los oficios con las respuestas pertinentes. Agregue su secretario Chocota y Orcón, por favor. Chocota y Orcón. ¿Te va a presentar el segundo tema? Sí, voy a ir solo a lo principal. Son dos láminas donde está lo principal. El segundo tema es sobre la contaminación de los pozos de agua potable en la zona del Choapa, en la región de Coquimbo. Choapa Vieja y Cañas y Las Cañas. Está el Ceremi de Salud de la región de Coquimbo y está el señor subdirector de Cernagiomín, a quienes les pediríamos que se puedan integrar a la mesa, por favor. Ya, voy a ir. Y usted también tiene, el señor Darrigrandi tiene una exposición sobre el tema. Así es, aquí está, pero voy a ir a lo principal, Presidenta, por lo que se ha pedido el tema del tiempo. ¿Qué es esto? Esto es básicamente la situación actual. ¿Ya? En el 98 se construye el sistema PR Las Cañas 2 y Choapa Viejo. En 2013 la fuente presenta contenido arsénico levemente sobre norma,
Pero aquí hay que destacar algo, que son dos cosas. Una lo que es en la fuente y la otra en la red de distribución, porque son mediciones distintas, ya que eso es importante. Es como decir, el agua se entrega a pie de presa y después el agua es entregada a los regantes. Entonces, afortunadamente, en lo que tiene que ver con la entrega en los sistemas mismos está bajo norma. No obstante esto, por un tema de seguridad, Obras Hidráulicas hace a través de lo que es el programa de conservación que señalaba, instala un filtro de abatimiento para arsénico específicamente, y que es el que está operando actualmente. En la última hicimos además, se construyó un nuevo pozo, porque esto es agua, la fuente de captación de este sistema es superficial y nosotros hicimos un pozo subterráneo, ¿ya? Para, obviamente, tener un mayor grado de certeza y certidumbre respecto al tema arsénico. Y esto es lo relevante, que son las muestras que se hizo. Si ustedes ven, voy a ver acá porque aquí yo no veo, disculpen. Si ustedes se dan cuenta, en la muestra captación tenemos hierro 0,3. Esa es donde dice línea normativa, eso corresponde a la norma. 0,3 en hierro, 0,1 manganeso, 0,01 miligramos por litro en arsénico. A la derecha está el ensayo. Vemos que en hierro tenemos 0,063, siendo la norma de 0,3. En manganeso hay 0,001 y tenemos que la norma es 0,1. Y en arsénico estaba 0,01 con 0,01. Luego, después se hace esta planta de abatimiento para arsénico y los ensayos que tenemos acá, como pueden ver, todos están bajo la norma. Es lo que corresponde a arsénico, que era la preocupación. El 25 de abril de 2017 en la Escuela Choapa, que son los puntos de entrega que nosotros tenemos, 0,007. El 10 de junio, ensayo por Seremi de Salud, 0,004. Luego, el 10 de mayo del 2018, en otro ensayo por el Comité APR, 0,008. Esa misma fecha, otro ensayo, 0,05. Entonces, como conclusión de esto, a partir de los ensayos que se han hecho y de la interacción que ha tenido Obras Hidráulicas con el Comité, opera con normalidad y con los parámetros dentro de normas. La fuente no presenta indicios de contaminación y para el otro pozo, lo que es subterráneo, estamos tramitando los derechos con la DGA. Pues eso va a servir de apoyo. Pero hoy día, a partir de estos ensayos, que son muestras que han sido desagregadas ya en distintos puntos, en conjunto tanto por el Comité como la Seremi, hoy día no tenemos afortunadamente problemas de arsénico, que era la principal preocupación. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Darrigrandi. Dejo la palabra al Seremi de Salud. Sí, tenía la presentación yo también con respecto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Teníamos una presentación que fue modificada, yo no sé si puede ser cambiada, por favor, a la que tengo acá. Es más escueta, es más precisa, por el tiempo. Gracias. Muy bien, tiene la palabra señor Seremi. Muchas gracias. Con respecto a la vigilancia sanitaria de agua potable rural Cañas 2, primero partir con una parte de introducción, ¿cierto? Que nuestra autoridad sanitaria como Seremi de Salud está dentro de un programa de vigilancia, el cual asegura la calidad bacteriológica y físico-química, lo cual está dentro del Decreto Supremo 735 del año 69 y bajo el reglamento de servicios de agua destinada al consumo humano.
Bueno, y obviamente esto está dentro de un marco jurídico administrativo, el cual hay cuerpos legales para el cumplimiento obligatorio de estas normas, están los documentos oficiales del cumplimiento para el sector de salud y otros cuerpos legales como la Ley General de Servicios Sanitarios. Están específicamente en la diapositiva expuestos cada uno de ellos. Con respecto a los programas de vigilancia de agua potable, la Seremia de Salud prioriza aquellos servicios que pueden presentar un riesgo a la salud, ¿cierto?, donde se hace una constante vigilancia para que el agua sea bebestible. Y con eso, con respecto a lo mismo, la calidad bacteriológica se revisa 2 veces al año, muestras 2 veces, y el análisis físico-químico es una forma anual. ¿Okay? Eso es lo que hace nuestro trabajo en la Seremia de Salud. Con respecto al también que es anexo, que es obligatorio que todos los servicios de agua potable deben mantener un sistema de control de vigilancia de agua de cada uno de ellos, además del que hacemos nosotros desde el punto de vista de la Seremia de Salud. Con respecto a las plantas de agua potable rural, en general la región de Coquimbo posee 192 plantas distribuidas, 50 en Nelqui, 91 en Limarí y 51 en el Choapa, lo que abastece aproximadamente una población de 200.000 personas. Con respecto a las contingencias, que es lo que nos atañe hoy día a la conversación, siempre la autoridad sanitaria está llevando programas de vigilancia especiales en resguardo de la población, de la salud de la población. Y es con respecto a lo mismo que Cañas 2 en el año 2012 y 2013 evidenció niveles de arsénico, hierro y manganeso en la fuente de captación, lo que nosotros llamamos el agua cruda, ¿cierto?, de donde se obtiene el agua. Y eso es previo al tratamiento de agua potable. Y con respecto a eso mismo, nosotros vamos a presentar aquí los resultados que tenemos hasta la fecha. Bueno, ahí tenemos la imagen, ¿cierto?, de donde está el pozo, que está acá, que distribuye entonces a toda esta zona que estamos conversando. Hoy aquí no se ve muy bien, pero con respecto, acá tenemos primero que nada, desde el año 2008 al año 2017, el análisis bacteriológico todos estuvieron dentro de la norma, por eso no está puesto acá en la presentación. Sin embargo, el análisis físico-químico sí hubo alteraciones algunas a través del tiempo. ¿Okay? Y dentro de estas, por ejemplo, en el año 2000, si ustedes me ayudan, en 2009, ¿cierto?, no presentó conformidad ya que hubo presencia de manganeso, arsénico, hierro y hierro. ¿Cierto? Esto fue en 3 muestras tomadas directamente de las llaves de la población. En el año 2000, oye, mi ojo acá me fallan, 2010, también aquí no hubo conformidad, aquí hubo presencia de arsénico, justamente lo que estaba expresando, ¿cierto? Que ahí hubo un cambio. Pero ojo, cuando uno habla de arsénico, los niveles son 0,01 y los presentados en la comunidad es 0,02. Por lo tanto, no es alarmante esta concentración de arsénico que está puesto en la población. Generalmente uno cuando habla sobre 100 veces más, ya habla de una contaminación constante. ¿Okay? Por lo tanto, solamente es una variable muy pequeña de que estamos conversando. En análisis físico-químico también en el año 2012, de aquí, tal como expresaba anteriormente, aquí está el agua que se obtiene directamente del agua cruda y todas las otras están dentro de la norma, excepto las que están tomadas del agua cruda, que es obviamente eso es esperable, por algo existen después posteriormente los filtros para entregarle a la comunidad y poder eliminar este tipo de contaminantes. ¿Okay? Y también había presente arsénico, hierro y magnesio en una muestra, arsénico, hierro y magnesio en otra y también en otras muestras más, pero siempre han sido del agua de donde se obtiene la fuente. ¿Ya? Y todas las otras han estado dentro de la normalidad. El año 2013 también pasa exactamente lo mismo. Todas las aguas que están siendo bebidas por el consumo humano están dentro de la norma, a excepción de los pozos de recepción, que aún contienen algunas trazas, ya específicamente de arsénico y magnesio. Y aquí viene entonces que en este año, el año 2012 y 2013, se entrega un ordinario específico para que tomen las medidas necesarias, las cuales se toma el filtro para arsénico y después les es eliminado a través del tiempo. Acá, por ejemplo, en el año 2014, como se exacerbó la cantidad de muestras, ¿cierto? Aquí ya tomamos 16 muestras a través del tiempo y de las cuales solamente 5 de ellas presentaban hierro, pero en niveles mínimos de concentración. Y cabe hacer notar que tanto el hierro como el manganeso, cuando se toman estos valores mínimos, es por el sabor, ¿ya? Más que para la salud de la persona.
¿ya? Porque son minerales que son esenciales, que están en la naturaleza. Por lo tanto, cuando están en alta concentración, solamente altera el sabor, sabor y turbiedad, ¿ya? Sabor y turbiedad. No así los otros, como el arsénico, etcétera, o mercurio. En el año 2015 también exactamente lo mismo. Aquí se tomaron también 13 muestras en total. De las 13 muestras, todas las que fueron tomadas de las casas estaban conformes, a excepción del pozo de captación, ¿cierto?, que aún presentaba hierro, magnesio, pero no presencia de arsénico. El año 2016-2017, el 2016 ya entramos en normalidad, por lo tanto la cantidad de toma de muestras ya disminuye, ¿cierto? Ya estamos fuera de la contingencia que había sucedido, por lo tanto se toma una muestra de 2016, la cual está conforme, y en el año 2017 también se toman muestras a nivel de las casas, las cuales están conformes, y a nivel del pozo solamente sigue presencia, pero en trazas de hierro y manganeso. Así que el arsénico aquí ya fue eliminado tal como había hecho en la forma anterior. Aquí está la evolución a través del tiempo. Esto es solamente una muestra, ¿cierto? Este es el conglomerado, este es el resumen de todos los resultados del año 2008 al 2017, tanto de las muestras tomadas del pozo de captación, agua cruda, y del agua de la red. Aquí está el resumen de lo que yo acabo de decir anteriormente. Como general, las acciones implementadas, ¿cierto?, por el servicio, por la Seremia de Salud, es aumento de la frecuencia de monitoreo en el servicio de APR Cañas 2 ante estos eventos, lo cual se realizó. Se hizo notificación de los resultados al comité de APR. También se hizo la coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas para la adopción de medidas técnicas y sanitarias, que también fue lo que se acaba de expresar. Se gestionó con el Instituto de Salud Pública en el año 2012 para que las muestras que nosotros estuviéramos tomando fueran certificadas por el Instituto de Salud Pública, las cuales el 100% fue certificado. Así que lo que se hace en la Seremia de Salud, en el laboratorio local, es lo que corresponde al ISP. Y se hace una vigilancia continua, ¿cierto?, de los sistemas de APR Cañas 2, como también los servicios afectados por escasez hídrica y con aquellos de mayor riesgo que presenten la salud de la población. Eso es lo que puedo rápidamente, por el honor al tiempo, para englobar. Muchas gracias, señor Seremi. Vamos a entregar la palabra al señor subdirector de Selnagiomil. Gracias. Tengo una presentación pequeña para mostrar la posición que tiene en la zona que está siendo revisada, que sería lo que está enmarcado en rojo. Sí, pasa a la siguiente, por favor. ¿Tiene un puntero? Gracias. Esta es la zona que estaría en consulta, y pensando en la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de contaminación para explicar estos valores de arsénico, puse en el recuadro los tranques de relave de las empresas mineras que potencialmente podrían ser una fuente de contaminación, pero las distancias y la posición dentro de las cuencas hace que la probabilidad de contaminación sea extremadamente baja. Además, hay que pensar que en esta zona de la alta cordillera, toda la geología tiene un alto contenido de arsénico en forma natural. Entonces, tener valores de arsénico, hierro y manganeso en aguas de la envergadura que están mostrando en este momento puede darse por una condición absolutamente natural. La siguiente, por favor. Aquí está la distribución en general de los APR y de la zona de las cañas, y la posición también de las zonas que potencialmente podrían generar algún tipo de contaminación. Las distancias que hay son de alrededor de 30 kilómetros desde las fuentes de potencial contaminación hasta la zona de la APR en conflicto, y entre medio existe una red bastante grande de otros APR. Por lo tanto, si hubiese una contaminación por efecto externo, también debería ser evidenciada en el resto de los pozos. Por lo tanto, desde el punto de vista hidrogeológico y de contaminación, la probabilidad es muy baja.
Muy bien, muchas gracias, señor subdirector de Senajomín. Bueno, nosotros tuvimos hace algunas semanas atrás la comunidad de Choapa y de Las Cañas, donde ellos están con un gran temor por un evento que hubo el 2015 de la ruptura de un concentraducto de la minera Pelambres que opera en la zona, y que esa material se habría ido, ¿cierto?, al río y, por cierto, a los pozos, que está muy cerca. Entonces, eso es el origen del problema que han planteado las comunidades. Bueno, yo represento esa zona, conozco la aflicción que hay de la duda permanente de la calidad del agua que se bebe. Incluso después de este evento, la empresa les ha entregado agua envasada, ¿no?, para resguardar seguramente información que la propia empresa debe tener de que ahí hubo efectivamente contaminación. Entonces yo entiendo las mediciones del 2017, 2018, pero los años anteriores, 2013, 2014, 2015, 2016, no aparecen reflejados en los datos que nos entregan las autoridades pertinentes. Entonces, por cierto que hay inquietud permanente y solicitarle a la Seremía de Salud, bueno, y a Senajomín ocupación del tema, porque las comunidades han intentado tener sus propios laboratorios, o sea, certificados de la Universidad de Chile, pero la empresa pide laboratorios con una serie de certificaciones, de una serie de exigencias, incluso en los mercados internacionales. Entonces aquí hay un problema, que hay intranquilidad en la comunidad, hay intranquilidad entre los representantes y, por cierto, solicitar que podamos colaborar en transparentar más aún las mediciones. Eso es lo que ha solicitado la comunidad insistentemente. Hay gente que muestra enfermedades, que las asocian, ¿cierto?, con este tipo de la calidad del agua, y no hay tranquilidad. Entonces creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo de OH, Senajomín y la Seremía de Salud por seguir insistiendo en transparentar más las cifras de años anteriores. Porque claro, uno dice 0,01 de arsénico, pero acumulativamente eso puede estar trayendo en el tiempo también un impacto en la salud de las personas. Entonces, hay una situación ahí compleja. Sí, señor Seremi. Voy a tomar la palabra con respecto a lo mismo. Cabe señalar que cuando uno habla de metales pesados, ¿cierto?, no es que sean inmediatamente la manifestación de la patología, sino que eso a largo plazo. Y eso es a través de que la comunidad está tomando aguas contaminadas por mucho tiempo y por muchos años. Por lo tanto, si hay patologías asociadas, eso se va a ver a largo plazo, ¿ya? Y además se va a ver reflejado en las muestras que han sido tomadas a través del tiempo. Y lo que aparece acá, que han sido muestras que han sido muy pequeñas, ¿cierto?, la cantidad del contaminante, como por ejemplo el arsénico, no es constante la aparición, sino que es esporádica. Por lo tanto, eso y todos esos datos están disponibles en la comunidad. O sea, si por transparencia es cosa que lo soliciten y nosotros entregamos esos datos a la comunidad, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero como para dejar tranquilo también a los que estamos acá y a la comunidad, es que esos han sido muestras esporádicas de aparición y la cantidad no representa riesgo para la salud. De hecho, no tenemos mayor aumento ni enfermedades renales o enfermedades hepáticas que se esperan con o distintos tipos de cáncer, por ejemplo, a nivel prostático, etcétera. No existe aumento en la población de ese tipo de patología. ¿Usted se refiere a la población de la zona? Claro, correcto. Sí, a diferencia de otras zonas sí que tenemos contaminantes por material particulado, que eso sí se relaciona a enfermedades respiratorias, pero eso es material particulado, que es distinto a la contaminante por agua. ¿Usted nos podría, por favor, hacer llegar la información de las patologías que están registradas en la zona de Choapa? Correcto. Sí, nosotros tenemos la estadística desde el punto de vista epidemiológico y se hace una vigilancia continua a nivel de medio ambiente y a nivel de patología en general, ya sean respiratorias, gástricas, de piel, etcétera. Sí, lo podemos hacer llegar esa información. ¿Sí? Sería muy importante. Esa información está toda disponible, está todo disponible en el DEIS, ¿ya? Que es la página deis.cl, y ahí ustedes pueden buscar por región, por comuna, patologías respiratorias, digestivas. Pero yo se los voy a hacer el resumen, pero está disponible para toda la comunidad. En el particularmente la enfermedad de Bowen, que es un poco frecuente frente a estas exposiciones a los metales, a los minerales.
Pesquisó de inmediato a la senadora Proboste. Tiene su maquinita al lado, entonces. Pero es mejor que nos oficie. Sí, señor subdirector de Senajomín. Como una proposición, nos ha dado bastante buenos resultados en otros lugares. El acercarse a la comunidad a través de charlas o de trabajos conjuntos para ayudarle a entender que esos niveles de presencia de minerales no son nocivos para la salud. Entonces tal vez podríamos implementar, por ejemplo, un trabajo en el sector, tomar algunas muestras juntos con la comunidad. Nosotros tenemos la capacidad de poder analizar esas muestras en nuestro laboratorio y en laboratorios internacionales y nuevamente volver a la comunidad para explicarle qué tipo de contaminantes hay, qué contenidos tiene y del por qué. Porque geológicamente todas esas zonas tienen altos índices de minerales en el agua, pero explicárselo de manera más práctica porque es distinto a llegar a ellos y a través de un comunicado mandarles un papel o algo. Hacerlo pero de manera mucho más personal. Buena iniciativa, la vamos a considerar. Perdón, también quiero aportar con lo mismo. Este año nosotros comenzamos con el programa PECA, que es Población Expuesta a Contaminantes Ambientales, que se está llevando específicamente en la población de Andacollo. Y también trabaja con todos los contaminantes del material particulado y específicamente con metales pesados. Por lo tanto, nos podemos asociar y aportar con respecto a trabajar en conjunto. Y ir a la comunidad y explicarle de qué se trata este programa y bajarles un poco la ansiedad y que estén en constante comunicación con nosotros. El temor, porque hay mucho temor. Es una buena iniciativa, creo que habría que coordinarlo. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna consulta? Si no, daríamos por finalizada la sesión. Señor subsecretario, ¿tiene algo más que acotar? Le damos la palabra. Gracias, presidenta. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a enviar las respuestas a todo lo que no alcanzamos a responder y, por supuesto, que disponible para cualquier futura invitación, si es que a usted lo estima pertinente. Muchísimas gracias, señor subsecretario, y a todo el equipo que ha estado presente del Ministerio de Obras Públicas y también al subdirector de Senajomín y a nuestro Seremi de Salud de la región de Coquimbo. Muchas gracias por estar acá. El micrófono, ese programa